conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Qué bueno que te hayas conectado a la lección número 2 de este curso que le hemos titulado Hermenéutica y Homilética. Estamos muy emocionados porque vamos a aprender bastante, amados hermanos, en este curso. Espero de que pueda ser de bastante bendición para tu vida. ¿Qué te parece si comenzamos el día de hoy con una oración pidiéndole al Señor su ayuda, su bendición sobre todo lo que vayamos a hablar? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos un momentito y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiarla, Señor. Hoy venimos delante de ti, Padre, a pedirte tu bendición, tu presencia en todo lo que vamos a hacer el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús, y que tú nos des sabiduría, entendimiento para tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, y como es un curso un poquito complicado, vamos a estar dando un repaso el día de hoy de las cosas que vimos la semana pasada. ¿Qué te parece si vamos un ratito solamente a las definiciones que dimos la semana pasada, que yo sé de que nos van a ayudar bastante el día de hoy? Recordémonos que hermenéutica mencionamos que es técnicamente la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Yo te había mencionado que hermenéutica es el arte de interpretar versos bíblicos, ¿te recuerdas? Y homilética, que es otra de las materias que vamos a ver el día de hoy. Homilética es un estudio del arte de preparar y predicar el mensaje del Evangelio de Dios en Jesucristo ante un grupo de oyentes. La homilética es la que nos va a ayudar a nosotros a estructurar nuestros pensamientos, a asegurarnos de que lo que llevamos sea entendible y la forma que lo vamos a comunicar, ¿verdad? Eso es homilética. Entonces, ambas materias son muy, muy importantes. Amén. Hermenéutica y homilética, y usualmente van de la mano. Por eso las pusimos en el mismo curso aquí con nosotros. Amén. Bueno, entremos entonces a ver el día de hoy la lección número 2. Y hoy vamos a ver 5 principios de hermenéutica que yo estoy seguro van a ser de mucha bendición para tu vida. El primer principio de hermenéutica es: dedícate a la verdad. Amén. Ese es el primer principio de hermenéutica. Dedícate a la verdad. ¿Por qué, amado hermano? Nosotros no podemos hacer que la Biblia signifique lo que nosotros queremos que signifique. Amén. Este es el error que se ha cometido muchas veces y mira, es bien fácil nosotros ya tener un concepto de tal verso y a querer de que la Biblia diga eso. Eso es erróneo. Pero pasa más de lo que tú piensas. Pasa en la internet bastante, amados hermanos, y en los púlpitos también. Entonces, el primer principio que estamos viendo de hermenéutica es: hay que dedicarnos a la verdad. Y la verdad se tiene que buscar. Tenemos que asegurarnos que lo que estamos nosotros comunicando es verdad.
No tienes idea cuántas veces yo he escuchado una prédica y cuando vengo a la palabra de Dios trato de ver lo que se estaba enseñando y me doy cuenta que no es exactamente como se estaba enseñando. Por ejemplo, definiciones de palabras o versos bíblicos, la interpretación de un verso bíblico. Y cuando uno viene a la palabra de Dios, se da cuenta que no tiene que ver con eso que se mencionó en esa prédica. Entonces, uno como predicador necesita dedicarse a la verdad. Amén. De esa manera, muchas veces vamos a tener que vaciarnos de lo que hemos aprendido para dedicarnos a la verdad. Te lo voy a explicar de otra manera en los próximos puntos, pero también, amados hermanos, bajo este punto de dedicarnos a la verdad, tampoco podemos interpretar la Biblia de acuerdo a lo que nosotros creemos. Más bien, la Biblia debe enseñarnos lo que nosotros debemos de creer. Por eso, amado hermano, es importante de que nosotros no tomemos la palabra de un ser humano más importante que la misma palabra de Dios, o el libro de tal iglesia o de tal religión como más importante que la palabra de Dios. Si no lo dice en la palabra, realmente nosotros nos quedamos con la palabra. Amén. Es de mucha importancia este punto. Cuando uno se dedica a la verdad, vamos a tener que aprender que la Biblia nos enseña a nosotros lo que debemos de creer y no nosotros interpretar la Biblia de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y ese es el otro punto que te decía. Muchas veces tendrás que vaciarte de lo que ya sabes para abrazar las verdades bíblicas. Mira lo que le pasó a este pueblo en el tiempo de Jesús. Juan capítulo 8 versículo 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Muchas veces te tocará bajar la cabeza un momentito y decir: realmente lo que aprendí no es bíblico y necesito vaciarme de ello para aprender lo que es bíblico. Esa es una de las fallas que tuvo los fariseos, los saduceos en el tiempo de Jesús. No pudieron vaciarse de lo que ellos sabían para que Jesús les diera la interpretación correcta de las Escrituras. Ellos se aferraron a lo que ellos creían. Entonces, uno tiene que ser flexible en esto, amado hermano, especialmente cuando el Espíritu Santo le está enseñando a uno. Uno necesita dedicarse a la verdad. Si la Biblia no lo dice, ok, pongámoslo a un lado. Puede ser, amado hermano, historia. Yo cuando enseño la palabra de Dios, en algunos momentos me toca dar un poquito de historia, pero aclaro, hermanos, esto es historia judía. No necesariamente está en la palabra de Dios. ¿Para qué aclaro eso? Para que el pueblo se dé cuenta que, ok, vamos a usarlo, pero no vamos a tomarlo como que fuera palabra de Dios. Amén. Como los libros históricos, ¿verdad?, que existen fuera de la Biblia, los libros históricos de historiadores, ¿verdad?, como Josefo o otros personajes, se pueden usar también, pero no los podemos tomar al mismo nivel que la palabra de Dios. Amén. Entonces, el primer punto es: dedícate a la verdad. Segundo punto, de mucha importancia. Segundo punto que tenemos que tener como principio de hermenéutica: sé insistente en el contexto. Tenemos que recordar, amados hermanos, de que ese verso bíblico que estamos leyendo es parte de un capítulo. Ese capítulo es parte de un libro de la Biblia. Y todo esto tiene que estar en armonía.
No podemos agarrar un verso bíblico y usarlo para formar una doctrina sin haber revisado el capítulo, sin haber revisado el libro de la Biblia que estamos leyendo, sin haber revisado el testamento donde está ese verso bíblico y sin haber revisado el resto de la Biblia. No se puede, simplemente es una falta de hermenéutica si lo hacemos de otra manera. Necesitamos leer el verso bíblico y después preguntarnos qué dice el capítulo acerca de ese verso, especialmente cuando surgen preguntas acerca de esos versos difíciles de entender. Por ejemplo, yo te puse una de las preguntas que tenías que llenar para tu primera clase, para los temas para interactuar. Una de las preguntas fue que si Cristo murió por todo el mundo. Bueno, vamos a desmenuzar ese verso que usualmente usamos para esto y vamos a ver qué es lo que dice el resto de la Biblia. Miremos por favor rápidamente ahí en Juan capítulo 3 versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, sabemos que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahora tenemos una idea de que solamente los que en Él creen no se pierden. Todos los demás se van a perder. Solamente los que creen en Jesucristo no se van a perder y van a tener vida eterna. Pero entonces sigue la pregunta: ¿murió Jesús por todo el mundo o solo por los que creen? Bueno, vayamos entonces, no nos podemos hacer una idea solamente viendo este versículo de Juan 3:16. Tenemos que ir ahora al capítulo. Vamos a ver qué dice el resto del capítulo. Juan 3:15 nos dice esto. Vayamos por favor ahí a Juan 3:15. Y esta es la forma correcta de ver preguntas muy difíciles o versos difíciles. Esta es la manera de verlo. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree, amén, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, vamos a ver ahora Juan 3:18. Dice, y 19, dice, vamos a ponerlo ahí en amarillo para que lo miremos bien, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, nos damos cuenta que el enfoque del resto del capítulo tiene que ver con que Jesús vino a morir y la gente amó más las tinieblas y a causa de eso va a ser condenada. Pero esto no responde que si Jesús murió por todo el mundo. Entonces hay que indagar aún más. Vamos a tener que ver fuera del capítulo. Vamos a ver el resto de la Biblia, el resto del libro, primeramente. Vayamos ahí, por favor, a lo que es Juan 1:29. Amén. Juan 1:29. ¿Qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y mira lo que dice, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nos da un poquito más de luz. Ahora, tú dirás, pastor, esta pregunta está bien fácil. No te creas que está muy fácil. Tal vez tú ya sabes la respuesta, pero realmente es una pregunta difícil. Amén. Por eso es importante nosotros ver
las herramientas que estamos aprendiendo ahorita de hermenéutica. Vamos a ver el verso bíblico, vamos a ver el capítulo, vamos a ver el libro, qué dice el libro, pero ahora nos toca ver el testamento. Amén. Vamos a ver qué dice el testamento, o sea, algún otro libro de la Biblia que nos dé una idea. Y lo usualmente que se hace es que se miran otros escritos de ese mismo autor. Antes de ver algún otro libro del mismo testamento donde está ese versículo, se comienza a ver otros libros de ese mismo autor. Y precisamente tenemos a Primera de Juan, que fue escrito por el mismo autor, capítulo 2, versículo 2. Entonces, Juan 1:29 nos dejó un poquito con más luz. Nos dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Eso nos ayuda a entender de que lo que dice Juan, Primera de Juan 2:2, nos ayuda a hacer ahí un poquito más de énfasis. Mira, por favor, Primera de Juan 2:2 dice, te lo voy a poner en amarillo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y mira, y lo deja bien claro. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y entonces aquí es donde nos entra, amados hermanos, la mayor condenación. O sea, entramos en el sentido de lo que es la mayor condenación. ¿Cuál es la mayor condenación? Que Jesús realmente murió por todo el mundo, pero la gente rechazó su sacrificio. Eso es terrible, hermanos. Pero entonces ahora tenemos una respuesta a nuestra pregunta. ¿Murió Jesús por todo el mundo? Sí. Juan 1:29 nos decía de que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y nos lo viene a confirmar Primera de Juan 2:2, que dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, esto nos muestra lo justo que es Dios, amado hermano. Porque nadie se va a poder parar delante del trono ese día y decir, es que Jesús solo murió por los que creyeron. No. El Señor le contestará, Jesús murió por todos y tú lo rechazaste. Entonces, amado hermano, aquí nos muestra también lo justo que es Dios. Ahora, vayamos por favor. A ver, aquí tengo un comentario más. Dice, Jesús murió por todo el mundo, pero solo el que cree es salvo. Entonces, nosotros tenemos como intérpretes de la palabra, amén, como gente que quiere interpretar correctamente la palabra, intérpretes fieles, como enseñamos en la primera clase, necesitamos dedicarnos al contexto, ser insistentes en el contexto. Amén. Miremos, por ejemplo, este otro ejemplo. Sabemos, amados hermanos, de que hay un contexto inmediato de todos los versos. Amén. Voy a explicar un poquito qué es esto. Miremos ahí en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok, la pregunta entonces, amado hermano, es, ¿quién es el ladrón? Yo quiero que pongas ahí en los comentarios quién tú piensas que es el ladrón, porque muchas veces has escuchado esta prédica y toda la culpa se le echa a Satanás, pero estamos ahora aprendiendo a descubrir el contexto del verso, ¿verdad? Aquí estamos leyendo el verso Juan 10:10.
hay un contexto inmediato y vamos a tener que descubrir. Entonces apúntame ahí en los comentarios quién es el ladrón. Amén. Para nosotros ver el contexto inmediato vamos a tener que ver el capítulo entero. Vamos a tener que aprender qué dice, de qué está hablando aquí Juan. Amén. Y vamos a encontrar la respuesta en el primer verso. El primer verso nos dice quién es el ladrón. Mira quién es el ladrón. Dice ahí, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, el ladrón es todo aquel, amado hermano, que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Y nosotros tenemos que ser firmes en el contexto inmediato. Y nosotros tenemos que estar conscientes del contexto inmediato. Entonces, claramente, amados hermanos, podemos nosotros decir, como lo dice mucha gente, oh, pues el ladrón es Satanás. Pero ahora ya sabemos que no es solamente Satanás. Es todo aquel que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Amén. Entonces, es importante ver que hay un contexto inmediato de los versos que podamos nosotros estar estudiando, pero también hay un contexto cultural. Amén. Y aquí es donde vamos a tener que nosotros indagar si lo que se está diciendo, y es importante esto, indagar de que si lo que se está diciendo es algo cultural. Por ejemplo, aquí aparece la historia de la samaritana en Juan capítulo 4, versículo 4. Miremos entonces ahí lo que dice. Dice, en el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día. Ok, ¿qué es lo que hice aquí? Usualmente no uso esta Biblia, la traducción del lenguaje actual, pero ¿qué es lo que hice? La puse porque esta Biblia nos ayuda con lo que es las horas, el peso, ¿verdad? Los días o cualquier cosa que tal vez ya se haya perdido de ese entonces. Si lo miramos en la Reina Valera, mira lo que dice la Reina Valera, la cual no lo hubiéramos entendido. Pero por eso estamos viendo ahora otra versión. Dice, era como la hora sexta. No sabemos qué significa eso. Pero una versión del lenguaje actual, que es bueno tenerla, yo no la recomiendo tener como una Biblia principal, pero sí como una Biblia de apoyo, ¿verdad? Una Biblia donde uno puede ir y ver qué hora era, ¿verdad? Cuánto valía esa moneda, cuánto era el peso de tal cosa. Entonces, esos detalles nos los va a decir este tipo de Biblia, de versión. Amén. Bueno, sigamos leyendo. El versículo 6. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Bueno, rápidamente, una de las cosas que vamos a notar es la hora que esta mujer llegó. Esta mujer llegó a la hora que nadie más sacaba agua, a las 12 del mediodía, cuando está el sol en lo más fuerte. ¿Pero por qué lo hizo? Muy probable porque esta mujer no quería estar con otras mujeres en el pozo. Tal vez algunas de estas otras mujeres habían sido esposas, ¿verdad?, de hombres que esta mujer había tenido como
amantes, ¿verdad? Había sido amantes de estos hombres. Entonces, es muy probable de que esta sea la razón por la cual esta mujer le está huyendo a otras mujeres que no iban a ir a sacar el agua a las 12 del mediodía. Por eso Jesús la encuentra sola en el pozo. Amén. Nadie más está sacando agua a esa hora. Entonces, pero lo otro, amado hermano, y aquí viene lo cultural, el contexto cultural. Mira, por favor. También tenemos que saber que el samaritano era considerado impuro para un judío. Eso era cultural. Ellos consideraban a los judíos impuros. Por eso, amado hermano, era algo extraño que Jesús se le acercara a la mujer samaritana. Amén. Pero lo otro es que el pozo era considerado un lugar para encontrar pareja. Esto era algo cultural en los judíos. Era muy común recordar, amados hermanos, diferentes historias de la Biblia que se encontraron en el pozo, ¿verdad? Como Jacob encuentra a Raquel en el pozo. También Rebeca y el mayordomo de Isaac se encuentran en un pozo. ¿Se recuerdan de que el mayordomo de Isaac le pide al Señor que por favor le ayude dándole una señal, que le dé de beber a los camellos? Y amado hermano, eso es exactamente lo que ocurre. Entonces nos damos cuenta de que hubieron otros personajes como Moisés y Séfora que se encontraron en el pozo. A causa de esto, los pozos eran considerados lugares donde se encontraba pareja. Esto hace mucho sentido a las preguntas que se hicieron los discípulos cuando regresaron. Que dice aquí, el capítulo 4, versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, démonos cuenta que el contexto es de mucha importancia. El contexto nos va a ayudar, amado hermano, a encontrar las diferencias en lo que pasó en la cultura de ese entonces a nuestra cultura, las cosas que han cambiado. El contexto nos va a ayudar también a nosotros sacar lo que dice la Biblia, no lo que nosotros queremos que diga. Amén. Ahora, vayamos al tercero. El tercer punto es, o el tercer principio de hermenéutica es: deja que las escrituras se interpreten a sí mismas. Amén. Si estás bajo algún tema, busca qué dice la Biblia acerca de ese tema en otro libro de la Biblia. Amén. En una concordancia tú puedes encontrar los diferentes temas y te dicen, amado hermano, la lista de versos bíblicos que hablan de ese tema. Entonces, cuando uno está indagando o haciendo un estudio, necesitas dejar que las escrituras se interpreten a sí mismas. Busca ese tema en otros lados. Amén. Por ejemplo, te doy aquí un ejemplo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Bueno, y entonces, ¿qué significan los cuernos? Que si has tomado otras clases, otros cursos con nosotros, te recordarás que los cuernos en la Biblia tienen que ver con poder, es figura de poder. Dando a entender que si Jesús, el Cordero de Dios que aparece aquí, tiene 7 cuernos,
significa que Él tiene la plenitud del poder. Él tiene todo poder, amado hermano. Eso es lo que significa aquí este verso. ¿Eso cómo lo descubrimos? Lo descubrimos porque dejamos que las mismas escrituras se interpretaran a sí mismos. ¿Cómo? Viendo otros versículos que hablan de cuernos. Por ejemplo, Salmo 75:10. Vayamos a Salmo 75:10. Para entender esto. Mira lo que dice. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Y cuando estudiamos esta palabra, nos vamos a dar cuenta de algo. Esa es la palabra en hebreo queren. Amén. Y queren, aquí te lo puse, significa cuerno y también significa poder. También lo dice Jeremías capítulo 48. 48:25. Mira lo que dice. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Nuevamente poder, y están usando la misma palabra queren que ya te había enseñado yo aquí. Esta misma palabra queren es la que están usando para poder. ¿Y qué habíamos dicho? Que queren significa cuerno o poder. Entonces, en la Biblia, la palabra cuerno o cuernos significa poder. Es figura de poder. Hace mucho sentido de que el Cordero de Dios inmolado tenga 7 cuernos. Él tiene la plenitud del poder. Amén. Vayamos a otro verso bíblico que nos va a ayudar a entender cómo las escrituras deben de interpretarse a sí mismas. Entonces, date cuenta que aquí lo que usamos fue una concordancia Strong para encontrar que esta palabra cuerno también significa, la palabra queren también significa cuerno y significa poder. Amén. Entonces, las herramientas que tú tengas van a ser muy útiles. Amén. Como un diccionario Strong, como un programa bíblico, eso te va a ayudar bastante. Ahora, miremos aquí Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué significan las estrellas y candeleros? Entonces, vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Cómo? Ahora no vamos a buscar diccionario, no vamos a buscar nada más, vamos a buscar el contexto. Si el contexto nos da la respuesta, ya la hicimos. Y vamos entonces a ver cuál es el contexto. Apocalipsis 1:20 nos dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces nos damos cuenta que hay un contexto y el contexto nos va a dar la respuesta. Y de esa manera estamos dejando que las escrituras se interpreten a sí mismas. Yo, ahorita que parece que el próximo semestre, si no me equivoco, entramos a lo que es los profetas mayores. Y en los profetas mayores vamos a entrar a los libros de Ezequiel, vamos a entrar al libro de Daniel, ¿verdad? Y esos 2 libros son libros de mucha profecía, mucha ilustración, que después Apocalipsis, aunque se mira tan difícil Apocalipsis, realmente usando lo que es esos 2 libros, Isaías, no tanto Isaías, pero esos 2 otros libros que te mencioné, usando esos 2 libros vamos a poder ahora conocer un poquito más del Apocalipsis. Amén. Dejando que la escritura se interprete a sí misma.
Bastantes de las figuras en Daniel reaparecen otra vez en lo que es Apocalipsis. Bastantes de las cosas que aparecen en Apocalipsis ya estaban dichas en el Génesis. Y eso es importante de que nosotros miremos. Amén. Cuarto punto. Cuarto principio de hermenéutica. Busca el mensaje de Dios directamente del texto bíblico y no por medio de tu opinión del texto bíblico. Hay una cosa que se llama eisegesis, y esta es, amado hermano, mira, ahí te puse la definición: forma errada de estudiar la Biblia, en la que el estudioso trata de introducir en el pasaje bíblico algo que el autor original no dio a entender. Esa es la forma errada. Nosotros no podemos decirle a la Biblia lo que ella tiene que significar, sino la Biblia nos tiene que dar el mensaje. Como decíamos antes, la Biblia nos tiene que decir a nosotros en qué creer y no nosotros buscar lo que ya creemos, buscarlo en la Biblia. No es correcto eso. Eso es una forma errada, dice aquí, de estudiar la Biblia. Entonces, date cuenta que lo opuesto a esto, amados hermanos, es la exégesis, que es la forma correcta de estudio bíblico en la que el estudioso extrae, no introduce, sino que extrae el significado propio de un texto. Amén. Mira lo que encontré aquí. Con frecuencia, esto está en los principios generales para interpretar la Biblia, de fe y acción. Con frecuencia, la gente usa la eisegesis para apoyar sus creencias. Ya traen algo de antemano y quieren usar la Biblia para justificarlo. Esta es la forma errada de estudiar la palabra de Dios. Nosotros, como fieles intérpretes, tenemos que apegarnos a lo que dice la Biblia, o sea, la forma correcta de estudio bíblico en la que el estudioso extrae el significado propio de un texto. Bueno, vayamos al punto número 5, amado hermano, y este es el último punto. No tomes todo el lenguaje bíblico literal. Esto es de mucha importancia. Vayamos allá a Lucas capítulo 14, versículo 26. Y nos vamos a ver con ese versículo que mucha gente interpreta totalmente erróneo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, la realidad de ese verso es de que ese verso es un hebraísmo que quiere decir amar menos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar de varias maneras. En primer lugar, viendo el significado de esa palabra. Y el significado de esa palabra es odiar, aborrecer, o también significa amar menos. La Reina Valera usó la palabra aborrecer cuando pudo haber usado la palabra amar menos. Entonces, ahora vayamos a otras versiones para ver cómo lo dicen. Cuando nosotros tengamos dudas acerca de un verso bíblico y tal vez que se oiga así de fuerte como este, es importante ver otras versiones. Eso es de mucha importancia, ver otras versiones. Así que te invito, por favor, que vayas a la versión Dios habla hoy. Y mira lo que dice la versión Dios habla hoy. Si alguno viene a mí y no me ama, más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí ya cambian las cosas, amados hermanos. No está diciendo que debemos de aborrecer y odiar a nuestros padres y a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Está diciendo, amados hermanos,
que no podemos amarlos a ellos más que a Dios. Y esto va de la mano con otros versos bíblicos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ahora nos damos cuenta que no se pueden tomar ciertas cosas literales, sino vamos a ir a buscar, indagar, profundizar qué herramientas podemos usar para interpretar mejor ese versículo. Amado hermano, hoy hemos aprendido 5 principios de hermenéutica que yo estoy seguro van a ser de mucha bendición para tu vida, para que tú puedas indagar y profundizar aún más en la palabra de Dios. Espero de que este curso te esté siendo de mucha bendición. No te pierdas la lección número 3 la próxima semana. Te esperamos aquí. Que Dios te bendiga, te amamos y por favor, si hay preguntas, déjala en los comentarios. Que Dios te bendiga, nos vemos, saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.